Esta es la historia de una monja, la Madre Superiora, y la penitencia que ella misma se impuso como resultado de lo que ocurrió durante una confesión. Había quienes decían que la habían visto, a la Madre Superiora, de rodillas delante del altar con los brazos en cruz. Decían que ella lo hacía todos los días, todas las mañanas, al despuntar el alba, cuando la congregación de monjas bajaba a la capilla para su primer rezo del día, todavía en la penumbra de la noche, con la primera luz del día, la jefa de la congregación, la Madre Superiora, se arrodillaba delante del altar sin ninguna protección en las rodillas sobre las frías y duras losas, y ahí permanecía durante el tiempo que duraban las primeras oraciones, 15-20 minutos con los brazos en cruz. Había quien decía que lo hacía para dar ejemplo a las otras hermanas, ejemplo de sacrificio y de humildad. Pero había otros que decían que no, que eso era una penitencia que ella se había impuesto a sí misma por algo que ocurrió a escasos metros de donde se arrodillaba, en esa casita de madera que era el confesionario, allí mismo, dentro de la iglesia. Ella, la Madre Superiora, tenía el poder para confesar a las monjas, al resto de las monjas. Normalmente las confesaba y nos confesaba a todos, a los chicos también, incluyendo a la Madre Superiora, el cura del pueblo que venía todas las mañanas a dar la misa. Pero a veces era la Madre Superiora la que confesaba al resto de la congregación de monjas. Esta es la historia de una de esas confesiones. Había una monja, Sor Tuerta la llamábamos, yo la conocí, era muy raro verla, porque la veías 1, 2, 3 veces al año como sumo, en las fiestas, ni siquiera bajaba a misa, la congregación, las monjas tendrían distintos niveles de clausura, quienes se veían más, quienes se veían menos, pero los mayores, cuando yo llegué, decían que esa monja antes no es que fuese muy popular, pero se la veía, estaba en contacto con los niños. Era la monja encargada de llevar el costurero, y el costurero era un cuarto grande, muy activo, porque siempre había muchos calcetines que remendar y coderas que poner o rodilleras a los pantalones. Era un cuarto que todos conocíamos bien. Ocasionalmente nos mandaban allí por las tardes a recoger esto o lo otro. Pues esta monja, yo no recuerdo su nombre, siempre la conocí como Sor Tuerta, era quien en el pasado había llevado el costurero, esta actividad, antes de retirarse a, como yo la conocí, la clausura. Entonces no era tuerta. Anteriormente, antes de que yo la conociese, no era tuerta. El costurero era un lugar muy agradable, que ya he dicho, nos mandaban ocasionalmente a recoger esto o lo otro, y nos gustaba ir, porque normalmente era por la tarde, llegabas, veías a las chicas de servicio, que estaban por allí siempre tomándose su té, su cafetito, y cuchicheando con sus cosas, siempre estaban riéndose y con ganas de bromear, porque era el momento del día en el que ellas relajaban. Las chicas de servicio eran chicas jóvenes, solteras, de los pueblos cercanos, que trabajaban duro durante toda la mañana. Aunque nosotros nos hiciésemos las camas, ellas tenían que fregar los lavabos, los pasillos, y las que no trabajaban preparando los desayunos y sirviéndonos los desayunos, pues tenían que preparar el comedor para la comida. Tenían mucho trabajo, pero después de la comida, cuando nosotros ya entrábamos a las clases de la tarde, ellas pues se retiraban a sus aposentos, su sitio que tenían,
y podían relajar. Algunas de ellas, la monja tuerta, bueno, la costurera, las llamaba a algunas de ellas que les tocaba pues ir al costurero a planchar, a coser, a remendar cosas. Pero aún así, ya digo, estaban allí tomándose su bebida y chateando. Entonces, cuando a ti te mandaban a recoger algo, pues era agradable entrar en ese cuarto, porque el cuarto en sí estaba en un ala del edificio donde daba el sol casi siempre, y como casi siempre en el colegio hacía frío, pues entrabas allí, era un cuarto soleado, calentito, olía bien, a ropa limpia, calentito. Antes y después del verano, que coincidía con el principio y el final de curso, lo de calentito resultaba un calor impresionante. El curso empezaba a mediados de septiembre, todavía había días de mucho calor y si entrabas ahí al mediodía, a las 3, las 4 de la tarde, hacía mucho calor, con lo cual bajaban las persianas de ese cuarto y el cuarto estaba totalmente en penumbra. Era la única manera de evitar que hiciese mucho calor. Igual ya hacia final de curso, a finales de mayo, primeros de junio, igual cuando entraba ahí pegaba el sol, o sea, eran todo ventanales, había que bajar las persianas hasta abajo. Lo menciono porque yo recuerdo entrar ahí en estas épocas de mucho calor y tener las persianas de madera todas hasta abajo, con lo cual no veías nada según entrabas, no veías más que penumbra. Venías de afuera donde había mucha luz, entrabas en este cuarto y pasaban unos segundos antes de que pudieses ver, pero luego sí, podías ver claramente, porque entre las persianas de madera, las ranuras chiquititas entraban rayos de luz como alfileres. Entonces te daba una imagen de un calidoscopio. Veías todos estos rayos de luz intensos entrando en el cuarto y veías, entonces ya podías ver, y se veía relativamente bien, pero veías las pelusas de la ropa y flotando en el ambiente. A veces había vapor porque estaban planchando o algo. Entonces era como entrar un poco en una sauna donde el tiempo, perdón, se detiene y veías, era un poco fantasmagórico. Entrar allí a las 3 a las 4 de la tarde era un poco como entrar en medio de un sueño. Vale. Pues la historia está que esta monja, la monja tuerta, cuando después de comer se quedaba ella sola allí antes de que bajasen las chicas de servicio a ayudarla a coser, le empezaron a pasar unos incidentes que ella confesó a la Madre Superiora. No se los confesó al cura que nos confesaba a todos porque sentía vergüenza, porque se trataba de que parece que se le había comenzado a aparecer un demonio lascivo. Entonces ella confesó a la Madre Superiora que después de comer, en estos días de calor, con la modorra del trabajo físico, el calor que hacía en el cuarto y la penumbra de bajar las persianas, se quedaba dormida, se quedaba traspuesta y había un demonio o diablo lascivo que venía y le levantaba los hábitos y la tocaba. Esto es lo que ella confesaba a la Madre Superiora. Y ella decía que se espantaba, que intentaba rechazar al demonio y que despertaba a tiempo de ver cómo este diablo o este demonio se perdía en la sombra de un armario empotrado que había, grande, donde guardaban sábanas, toallas, pues por ahí. Y que él había llegado a ver a este diablo y que la escena se repetía y el diablo volvía casi prácticamente todos los mediodías. La Madre Superiora la escuchaba a esta monja y, hija, pues no hagas caso, son tentaciones que algunas de vosotras tenéis, no sufras alucinaciones, no hagas caso, reza esta penitencia. Y le ponía una penitencia. Pero las apariciones, los sueños de esta monja se repetían y ella los confesaba. Y la Madre Superiora se empezó a hartar un poco.
son tentaciones, no te duermas, no bajes las persianas, no las busques. Y le empezó a poner mayores y mayores penitencias. Según la Madre Superiora, la monja no estaba poniendo lo suficiente de su parte pues para combatir los malos pensamientos y las tentaciones. Resultado de todo esto es que la monja dejó de confesar sus malos pensamientos. Siguió confesándose, pero no confesó las apariciones del diablo lascivo, que venía a tentarla. No las confesó, pero siguieron ocurriendo. Hasta el punto de que ella empezó a entablar conversación con este diablo. No quería ceder a sus pretensiones, que no era más que penetrarla, más que poseerla. No quería, pero ya no llegaba simplemente a verle escapar cuando le espantaba, sino que el diablo se hacía más atrevido y hablaba con ella e intentaba convencerla, como si fuese un ser humano. Y ella que no, que no, que no. Pero dialogando llegó a hacer, cuenta la historia, cuenta la gente, ella llegó a hacer un pacto con este diablo. El diablo le pidió que si ella le proporcionaba alguna de las chicas de servicio que venían más tarde, se olvidaría de ella y dejaría de tentarla. Y ella, la monja, accedió. Fue a la enfermería, cogió cloroformo, creo que fue, no sé si fue eso o qué sería, pero si algo teníamos en el colegio, en el internado, era una buena enfermería con quirófano, porque había sido un hospital, ya lo he dicho. No sé lo que cogería, cloroformo debió de ser, preparó la bebida que siempre preparaba para las chicas de servicio que venían a trabajar por la tarde. No sé si fue un chocolate, un té, un café. Puso esto en la bebida y cuando llegaron las chicas de servicio, que en esa ocasión fueron 3, les dio la bebida y las chicas cayeron adormiladas, amodorradas. Y cuenta la historia que salió el diablo y ella cumplió su parte del pacto. Y el diablo luego cumpliría la suya, porque no la molestó a ella después de esto. Salió el diablo del armario en la penumbra de esa tarde veraniega. Ella se salió del costurero y el diablo hizo lo que quiso hacer con estas 3 jóvenes, con estas 3 chicas de servicio. Las violó, no las poseyó, las penetró, las violó. Y se dice que se sabe porque la monja lo vio. Ella se salió del costurero, pero se quedó mirando por el ojo de la cerradura, que era una puerta, yo me acuerdo, grande, llave de esta de hierro. Pues se quedó mirando y vio la escena y vio lo que ocurrió. Y el diablo, después de hacer lo que hiciese a estas 3 jóvenes, volvió al armario y desapareció. Y la monja volvió al cuarto y poco a poco estas 3 chicas, que se habían quedado traspuestas, amodorradas, fueron despertándose. Y no se sabe bien si se enteraron de algo, si pensaron que habían tenido un medio sueño, si eran conscientes de lo que les había ocurrido o no, pero el caso es que sobre ese incidente no se comentó nada, no comentaron nada. No en el momento con la monja y no se sabe que comentasen algo luego entre ellas. Nada, es como si no hubiese existido. Las apariciones del diablo a la monja terminaron. El diablo cumplió su parte del pacto, no molestó más a la monja. Y parece que nada pasó, hasta que unos meses más tarde, una de las 3 chicas de servicio se quedó embarazada. Y eso fue el equivalente de ser expulsada. Perdió su trabajo
y la echaron de inmediato. Había reglas muy estrictas en el colegio sobre quedarse embarazada. Las chicas no podían. Bueno, había reglas muy estrictas sobre cualquier contacto sexual entre empleados, ya fuesen profesores, chicas de servicio, soldados. Eso era un colegio, un internado de niños pequeños y un convento de monjas. Y las chicas de servicio, que eran todas, ya digo, jóvenes, que cogían de los pueblos alrededores, tenían claro que no podían liarse con nadie, con ningún soldado, con ningún celador, con ningún profesor. Esta chica se quedó embarazada, obviamente, tenía un rollo, perdió el trabajo. Nadie lo discutió. Como 2 meses después de eso, algo pasó. Llegaron al colegio unos cargos militares altos con unos doctores, se juntaron con el comandante, el capitán del colegio, la madre superiora. Algo había pasado. Y lo que había pasado es que esta chica que habían despedido 2 meses antes, ya embarazada, pues cuando el embarazo estaba a punto de dar a luz, más progresado, había tenido un aborto. Como resultado, había muerto. Había muerto la chica y había muerto el feto. Pero ese feto, por lo visto, decían que no era humano. Algo había. No era humano. Y las autoridades militares vinieron a ver qué había pasado. ¿Por qué habían despedido a esta chica? ¿Por qué había abortado un feto que no era humano y que le había costado la vida? A ella y al feto. Y nadie supo decir nada. Menos la monja, que había visto la escena y volvió a confesarse a la madre superiora y le contó que esas apariciones del diablo lascivo que le había contado antaño no habían acabado, habían seguido y habían concluido con el pacto que ella había hecho con él. Y le contó en qué consistía el pacto y le contó las violaciones del diablo a estas chicas. Y la madre superiora escuchó y se quedó lívida. Y dicen que al final de la confesión le dijo: hermana, ¿con qué ojo vistes eso? ¿Con qué ojo vistes al diablo? Por el ojo de la cerradura. Y la monja le dijo: con este. Y la madre superiora le dijo: pues acércate, hija, que te voy a dar la penitencia. Y según se acercó la monja, la madre superiora le puso la mano así por detrás de la nuca y con la otra mano cogió y se quitó el broche del hábito. Tenían un broche todos con la insignia de la orden religiosa. Se quitó el broche y con la misma aguja del broche se la hincó hasta el fondo del ojo. Y cuentan que el alarido de esa monja fue horroroso. Esa monja perdió el ojo inmediatamente y desde entonces fue sortuerta y fue retirada del costurero y retirada a la clausura. Y la misma madre superiora dicen que por ese hecho ella misma se autoimpuso la penitencia de esa primera oración del día, arrodillarse delante del altar con los brazos en cruz mientras durase. Hasta la próxima historia.